hemos orado. Jueces capítulo 6. Acabamos de leer una porción de la historia o de la vida de un hombre, un juez libertador de la nación de Israel. Gedeón, hermanos, llegó a ser juez, líder espiritual, líder político, líder de guerra para la nación de Israel. Pero Gedeón, hermanos, no era un líder. Gedeón era un simple campesino, era un agricultor que estaba, al igual que todo Israel, sometido por los enemigos, los madianitas. Gedeón le dieron un nombre que parece que no tiene nada que ver con sus primeras actitudes. Gedeón, hermanos, significa aquel que es destructor, aquel que tiene poder para destruir, para cortar, ¿verdad? Pero, hermanos, Gedeón se encontraba, al igual que todo Israel, sometido, lo acabamos de leer, por los madianitas. Era un agricultor sencillo, hijo de Joás, y allá estaba metido en el lagar, sacudiendo el trigo. Vea lo que dice la palabra de Dios, Jueces 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, este es padre de Gedeón, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba, ¿qué hacía? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Lo que acabamos de leer, que Israel, por su desobediencia, y escúchame bien y aprenda esto, por su desobediencia Dios permitió que sus enemigos prevalecieran contra ellos. Cuando el enemigo prevalece en la vida de una persona, Satanás, el mundo, el pecado, la carne, muchas veces, hermano, no tenemos la potencia espiritual para enfrentar a estos enemigos, y es a causa de nuestra propia desobediencia. Ellos, por su desobediencia, fueron entregados a los enemigos. Y leímos lo que hacían los madianitas, ¿verdad? Los madianitas venían cada vez que Israel sembraba y se levantaba la cosecha, venían a destruir su grano, sus campos los destruían, y aún a los animales los mataban, ¿verdad? Y no era tanto que venían a robarles, sino venían a destruirles lo que ellos obtenían a base de su trabajo, a base de su esfuerzo. Todo eso les era robado. ¿Qué pasó con Israel? Empezó a debilitarse Israel y clamaron a Dios en su debilidad. Señor, estamos sometidos a este enemigo por 7 años. Cada vez que se construye algo, ellos vienen y lo destruyen. ¿No es así muchas veces en la vida de la gente? Dios construye algo, pero el enemigo viene y lo destruye. Empiezan a pasar cosas buenas en las familias, parece que todo va bien, y el enemigo viene cuando menos lo esperamos y destruye lo que Dios ha dado a esa familia, a esa persona. Y hermanos, así era la condición de Israel. Clamaron a Dios, Dios les habló. Y qué tremendo, porque cada vez que el pueblo de Dios clama, Dios responde, hermanos. Y Dios les respondió enviándoles un profeta, ¿sí? Les envió un predicador para ayudar a ellos en su situación. No les envió un ejército, les envió un predicador. Usted clama, ¿verdad? Señor, ayúdame. Y en eso toca la puerta del pastor. No, Señor, no necesito el pastor, necesito dinero. Señor, necesito otro tipo de ayuda, pero para el pastor o el predicador, el profeta en este caso, le traerá un mensaje que va a cambiar su vida. Gedeón se encontraba en el lagar, escondido, temeroso, igual que todo Israel. Israel, hermanos, tiene miedo, y es lo que Dios resalta en su palabra. Jueces 6, vea conmigo el versículo número 9 y 10. Cuando les manda el profeta, mire lo que les dice: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice? No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. En tiempos antiguos y en tiempo presente, Israel está sometido por un enemigo, pero hay algo que se respira en el ambiente: miedo, temor de ellos. Hay mucho miedo a su alrededor. Hermano, ¿has experimentado el temor? ¿Has tenido miedo? No estoy hablando del miedo a la oscuridad, que algunos le tienen miedo, o a las alturas, ¿verdad? Le tienen miedo a las alturas, ¿verdad? No se quieren asomar porque sienten que se van. Y si usted es de Yucatán, nunca lo haga. ¿Sí?
lo dejo de tarea, ¿verdad? ¿Por qué los yucatecos no se asoman en las azoteas, verdad? Se los lleva el peso de la cabeza, bueno, eso dice. Hermanos, nunca Israel había, hermanos, estado tan atemorizado, puedo decirlo así, como en esta situación. Era el general de todo el pueblo, estaban atemorizados, tenían temor. Y había un hombre temeroso, un agricultor, un campesino, estaba igual de temeroso que tú. ¿Qué hacía Gedeón? Versículo número 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, ¿verdad? Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Normalmente el trigo no se sacudía en un lagar. Ese no era el lugar apropiado. Pero el lagar, hermanos, era una especie, voy a explicarlo así, de una excavación en tierra, una excavación, vamos a decir, una figura como una piscina sin agua, ¿verdad? En la tierra. Así eran los lagares, y ahí ponían la aceituna y lo oprimían y sacaban el aceite, sacaban la uva, la oprimían y obtenían el jugo de la vid, el vino. ¿Sí? Eso era el lagar, y servía de cierta manera como un escondite. Gedeón no está en el lugar apropiado, ¿verdad? Se busca un lugar donde esconderse, tiene miedo de los madianitas. Los madianitas podían llegar y quitarle todo el fruto de su trabajo, toda la bendición que Dios le había dado, se lo podían robar, así que él está escondido ahí sacudiendo el trigo en ese lagar. Y dice la Biblia que lo hacía para esconderlo de sus enemigos. Y entonces aquel agricultor temeroso, Dios le habla. Aquel agricultor lleno de miedo nunca esperaba que el propósito de Dios fuera tal. ¿Qué podía esperar un agricultor temeroso? ¿Qué Dios le puede pedir a un agricultor temeroso? Y entonces Dios se le aparece y le dice lo siguiente, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios le dice a un agricultor temeroso: varón esforzado y valiente. ¿Sabe que Dios ve lo que podemos llegar a ser? Cuando nos enfocamos en las personas, lo único que vemos es lo que son, pero nunca pensamos en lo que pueden llegar a ser. ¿Se me está siguiendo, hermanos? Vemos las fallas, vemos los errores. Dios no llega con Gedeón y le dice: hey, varón temeroso, pusilánime, miedoso, cobarde. Dios no le llama así. Dios le llama a Gedeón como él lo ve que puede llegar a ser. Queridos hermanos, yo doy gracias a Dios que Él mira en su plan perfecto lo que podemos llegar a ser gracias a Él. Amén. Él mira conforme a sus planes futuros y dice: yo creo que tú puedes llegar a Gedeón a ser un hombre esforzado y valiente, y te voy a llamar como tal, porque eso es lo que espero de ti. Dios quiere sacar a Gedeón del temor, del miedo, de la cobardía, y llevarlo a ser un hombre valiente que se levante con su espada y pelee para la gloria de Dios y a favor de su pueblo. Pero Dios escoge, como en este caso, en los campos donde hay un campesino, o busca un pequeño pastor de ovejas para tomarlo. Busca en los mares de Galilea y toma pescadores, toma lo pequeño, lo temeroso, para darle poder, darle autoridad, darle valor, y sean grandes instrumentos en las manos de Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Busca lo pequeño para engrandecer su nombre. Cierto. Y así buscó a un agricultor temeroso, lleno de miedos, lleno de temores. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Por cierto, podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos cuando Dios está con nosotros. Ahora escúchame bien. El temor, el miedo, es algo que a muchos cristianos los daña grandemente. Decimos: es natural tener miedo, tener temor, y lo es natural de la carne. Déjeme decirle que en el paraíso, en el huerto del Edén, antes de la entrada del pecado, no había miedo, no existía el temor. Había una plena y perfecta confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. Pero a raíz de la entrada del pecado vino el miedo. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Adán y Eva? Escuchó la voz de Dios y que dijo: me escondí, ¿por qué? Tuve miedo. Empezó el temor como consecuencia de la entrada del pecado en el ser humano, en la humanidad.
Pero Dios nos quiere sacar del temor, de ahí, de donde estaba Gedeón. Gedeón estaba en el lagar del miedo. Tal vez tú estás aquí esta mañana, esta tarde, y tú estás igual que Gedeón, en ese lagar escondido, en el lagar del temor. Tienes temor sobre el porvenir, tienes temor sobre qué va a pasar con tus hijos, tu matrimonio, tu negocio, tu vida cristiana, tu ministerio. Hay temores que enfrentamos. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí con esta enfermedad? Tenemos temor de la enfermedad, tenemos temor de la muerte. Y estamos ahí atrapados bajo muchos temores. Y déjame decirte, Dios va a venir a tu vida y va a tratar de sacarte de ese lagar de miedo, para que te vayas al campo, tomes tu espada y sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúchame bien, Dios quiere sacarte del lagar del miedo. ¿Tienes miedo de algo? ¿Algo te atemoriza? ¿Algo te tiene con serias preocupaciones, ansiedades? Cada vez que piensas en ello hay un temor, hay una vacilación en tu corazón acerca de lo que será. Dios es el único que puede terminar con tu temor. Pero déjame decirte que el temor nos hace daño. El temor nos va a dañar. Déjame decirte brevemente algunas cosas que al pueblo de Israel y al mismo Gedeón el temor les estaba ocasionando. Vea conmigo Jueces capítulo 6. Voy a leerlas nada más para pasar al meollo del mensaje. Vea conmigo Jueces 6. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Versículo 1 y 2. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y note esto: y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Sin lugar a dudas, cuando hay temor, uno vive siempre en un estado de inseguridad. Se siente uno inseguro. Y busca recursos humanos para sentirse seguro y protegido. ¿Sí? ¿Está aquí, hermanos? Amén. Primeramente busca recursos humanos para sentirse seguro y protegido. Ellos buscaron cuevas con cierta seguridad, fortificaron o pusieron fortalezas en sus ciudades para que el enemigo no viniera a hacerles daño, y mucha gente vive en una constante inseguridad. Hermanos, y luego añádale, gente se la pasa viendo noticias, ¿verdad? Que lo único que producen es más temor e inseguridad. Gente ya no quiere ni salir de sus casas. Una vez ahí en San Luis Potosí la situación estuvo muy difícil. Había secuestros y muchas cosas muy difíciles en realidad. Y una vez le hablé a un hermano y le pregunté: hermano, ¿cómo ha estado aquí en casa? Me dijo él. Le dije: oye, hermano, ¿y va a venir al servicio? Dice: hermano, no voy a ir hoy al servicio, era un miércoles. Digo: no voy al servicio. ¿No te das cuenta cómo está de inseguro toda la ciudad? Digo: bueno, qué mal pretexto, ¿verdad? Pero no, él estaba atemorizado, ni a los servicios de la iglesia quería ir. Bueno, yo creo que sí era pretexto, ¿verdad? Digo: no, y ya no quiere salir a la calle porque todo está inseguro, algo va a pasar. Y hermanos, así hay gente que vive en una plena desconfianza, siempre hay inseguridad, y tratamos de buscar recursos humanos, y ahorita voy a hablar de ello, para sentirnos seguros. Número 2, vean otra consecuencia: inseguridad y desconfianza. El 6:1 de Jueces dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Recuerda que los madianitas venían y hacían con ellos lo que querían? Déjame decirte, cuando vives atemorizado, vives con miedo, vives con temor, eres presa fácil del enemigo. El miedo te hace una presa fácil del enemigo. Recuerda lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5. Vamos para allá. 1 de Pedro: no pierdas su lugar en Jueces. Vamos a regresar. El temor te hace débil y te hace una presa fácil del enemigo. 1 de Pedro capítulo 5. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Ok, el león, usted sabe que el león no caza, la que caza son las leonas. Pero el león anda buscando a quien devorar. No dice que va a devorar a todos, busca al candidato idóneo.
busca a quién devorar. ¿A quién puede devorar el enemigo? Al que está en condiciones de ser devorado. Amén. ¿Quién está en condiciones de ser devorado? El que está debilitado. En una manada, usted lo ve, ¿verdad? Los documentales de animales, los más pequeñitos son los más indefensos muchas veces, pero también los que van rezagados. Si hay un animal enfermo, todo ¿verdad? El hato, el ganado corre y sale tras su vida, pero los que están enfermos, ¿verdad? Los que están debilitados quedan al final y son los que son presa fácil del enemigo. ¿Se me está siguiendo, hermano? Amén. Fíjese bien, cuando tenemos miedos y temores, debilitamos nuestra vida espiritual y nos volveremos presa fácil del enemigo. Ahí en 1 Pedro 5:7 dice la Biblia lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que, hermanos, cuidado de vosotros. Quien vive bajo la ansiedad, bajo el temor, bajo la preocupación y no lo echa sobre Dios, vives cargando ese temor y esa ansiedad. Tarde o temprano en el camino, esa tonelada de temor, de ansiedad, tarde o temprano te va a debilitar y temerosamente serás presa del enemigo. Escúchame bien, el miedo te hace vivir siempre inseguro y desconfiado. El temor te hace presa fácil del enemigo. El temor, hermanos, vea conmigo Jueces 6:6. Jueces 6:6. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, fíjese bien. Jueces 6:6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Cuando uno está temeroso, el enemigo prevalece y el enemigo lo que hace es empobrecer tu vida. No quiero hablar de empobrecimiento material, pero quiero hablar de debilidad espiritual. Debilidad espiritual. Hermanos, cuando andas temeroso, eres vulnerable y lleno de debilidad espiritual. No estás fuerte para enfrentar al enemigo. Hermanos míos, Madián venía y les robaba todo el grano, todo el fruto, toda la bendición de Dios se las quitaba. Construían algo y el enemigo lo quitaba. ¿Sabe por qué? Porque no había alguien valiente que enfrentara al enemigo. Simplemente se dejaban, entraban, no se paraban para defender sus tierras. Tenían temor de los madianitas, los veían superiores a ellos, se sentían derrotados. Simplemente Madián cada vez que venía hacía lo que quería y les robaba, y ahora los debilitaba y empobrecía. Hermanos míos, si andas en temor, andarás debilitado. Escúcheme bien, gente vive vida, son cristianos, escúcheme bien, son cristianos, pero viven con una actitud tan temerosa. Cierto. Y sus vidas no están ricas espiritualmente hablando. No se nota la bendición y la fortaleza y la seguridad que Cristo te puede dar. Amén. La Biblia nos dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los cristianos deberíamos ser gente fortalecidas en espíritu, valientes por el Señor, prósperos en la gracia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los cristianos deberíamos de ser una copa que rebosa de la abundante bendición de nuestro Dios. Pero no vivimos así, vivimos llenos de miedo, llenos de temores. Y eso nos va debilitando y empobreciendo de todo lo que Dios nos da. El enemigo lo quita por causa de nuestro miedo. Queridos hermanos, el temor nos hace daño, nos debilita, nos hace vulnerables ante el enemigo. El temor nos hace andar siempre en una constante inseguridad y desconfianza. Queridos hermanos, necesitamos salir como Gedeón de ese lagar de temor y empezar a ser valientes para el Señor. Amén. Escúcheme bien. ¿Tiene usted temor de la muerte? Un evangelista, un predicador lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios, salió a las calles a predicar y se encontró a un delincuente. Recuerde que los cristianos somos hijos de Dios. Amén.
y tenemos vida eterna. Tenemos una casa en el cielo. Tenemos salvación. Tenemos perdón de pecados. Ese predicador estaba en la calle y vino un delincuente, le puso una pistola enfrente y lo amenazó. Dijo: Señor, pare de predicar y deme todo el dinero que trae, porque si no lo hace, le disparo y lo mato en este momento. El predicador contestó: hijo, haz lo que quieras, a mí no me espantas con enviarme al cielo. Amén. Queridos hermanos, el temor a la muerte. Alguien va a entrar a una cirugía y siempre hay latente la posibilidad, ¿verdad?, de no volver a ver a esa persona. Yo estaba pensando en mi padre hace unas semanas que lo operaron, ¿verdad? Y entrando a la operación, el médico dijo, ya saben, firman los riesgos. La operación era de muy alto riesgo y hay ese temor de que mi padre muriera en la operación. Y así estamos presentes ante el riesgo de la muerte. ¿Sabe, hermanos? Su servidor, en un año, en la vida pasada, en el ministerio, yo me dedicaba a viajar en carretera con mi familia, como lo hicieron los misioneros por mucho tiempo. Yo no sé, hermano Paco, si a ti te pasó, hermano, pero yo empecé a tener unos temores de salir ya a la carretera. Yo no quería viajar. A mi mente se me venían accidentes que habíamos visto. Vimos muchos accidentes. Estuvimos a metros de un accidente delante de nosotros. Estuvimos a metros de un accidente atrás de nosotros. De todo nos libró el Señor. Pero de repente esos pensamientos se me venían. Y yo le decía a mi esposa: ya no quiero viajar, tengo miedo de que nos matemos en la carretera. Yo le decía: tengo miedo que a mis hijos les pase algo por andarnos llevando a la carretera. Yo ya no quería viajar. Ese año viajé 60,000 kilómetros en tierra, 20,000 kilómetros por aire, volando, ¿verdad? Y no porque me lanzaron, sino que iba en avión, ¿verdad? 80,000 kilómetros viajé ese año predicando en diferentes partes del país, pero yo ya no quería viajar. Me atemorizó la idea de morirme, de que nos pudiera pasar un accidente. Pero hermanos, Jesús dijo lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El creyente no termina su vida, comienza su vida cuando deja este cuerpo mortal. Cierto. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Yo doy gracias a Dios, hermano, que aunque es cierto, la muerte para muchos es causa de temor. Escúcheme bien, usted como cristiano, no tenga temor de la muerte. Es simplemente el paso que nos hará estar delante de nuestro Señor, y lo veremos cara a cara. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Amén. El Señor dice que la muerte de sus santos es de estima delante de sus ojos. El Señor ve la muerte de sus santos y dice: qué bueno. ¿Por qué? Porque vamos con Él, hermanos. ¿Tiene usted temor de morir? Si usted está aquí esta mañana y dice: pastor, yo estoy aquí y yo la verdad, yo no sé si voy con Cristo, yo no sé si me voy al cielo, yo no sé si hay cielo, yo no sé qué dice la Biblia al respecto, pero pastor, yo no quiero tener miedo de la muerte. Oh, ven a Jesús el día de hoy. Ven a Cristo, acéptale como tu Señor y Salvador, y Él te dará perdón de pecados y la vida eterna. El hombre tiene miedo a la muerte. El hombre tiene miedo, hermanos, a la enfermedad. Dice: no tenemos miedo a la enfermedad. Alguien, no sé cómo les fue aquí en León, cuando empezó esto de la influenza. Yo estaba en Ciudad Victoria, Tamaulipas, predicando en una conferencia cuando salió todo esto, el boom en las noticias. Yo me di cuenta que la gente le tiene miedo a la enfermedad. Leímos las noticias, ya nos enteramos tarde, habíamos estado en el servicio y fuimos a comprar nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro gel antibacterial, ¿verdad? Y todo estaba agotado. ¿Tiene miedo la gente a la enfermedad? No había dónde conseguir un gel antibacterial. Dije a mi esposa: espero encontrar un borracho saliendo de la cantina. A ver si... No sé qué. Hermanos, no había nada. Toda la gente, sí, previniendo. No digo que esté mal prevenir, hay que cuidar nuestra salud, pero la gente realmente estaba abarrotando las farmacias atemorizada. Y luego leímos en la noticia que San Luis Potosí habían puesto un cerco para entrar a la ciudad. Yo ya me imaginaba así como que ya nadie podía entrar y todos dentro de San Luis Potosí estaban muriendo, ¿verdad? Digo mi esposa: ya ves, por ver tantas películas. La gente le tiene miedo a la enfermedad.
Déjeme decirle, así como para la muerte hay palabra de Dios para dejarle de tener miedo a la muerte, también en la palabra de Dios hay verdades para dejarle de tener miedo a la enfermedad. No le tenga miedo a la enfermedad. De pastor es muy fácil cuando usted no está enfermo. A lo mejor sí, se escucha muy fácil. Te llama el médico y te diagnostica cáncer. Una enfermedad de otro tipo, y viene el temor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo va a ser mi calidad de vida a partir de ahora? ¿Será esta enfermedad para morirme o para vida? Y le tenemos miedo a la enfermedad. Pero Dios tiene suficiente palabra para quitarnos los miedos que nos da el estar enfermos. Si me enfermo y me muero y soy cristiano, ¿dónde me voy? Con Cristo. Si me enfermo y mi vida viene a padecer grandes sufrimientos y dolores y situaciones difíciles y operaciones, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué tiene Dios para mí para librarme del temor de que mi nivel de vida por la enfermedad venga hacia abajo? Déjate, voy a decir un texto de la palabra de Dios que puede ayudarte a quitarte el miedo de esa enfermedad que tú tienes. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de los Corintios, capítulo 12. ¿Lo tienen, hermanos? Segunda de los Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12, versículo número 6. Pablo habla de una situación la cual él enfrenta que ha menguado su calidad de vida. Obsérvelo bien. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, note esto, me fue dado un aguijón en mi carne, en mi cuerpo humano, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezcan sobremanera. El apóstol Pablo está padeciendo en su carne, aflicción, en su cuerpo. Y él le pide a Dios que le quite ese dolor. Y dice así, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que, ¿qué, hermanos? Que lo quite de mí. ¿Cuántas veces estamos, Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad? ¿Se ha preguntado si esa enfermedad cumple un propósito de Dios en su vida? Y que Dios no va a quitar esa enfermedad hasta que los propósitos de Dios se hayan cumplido. Cierto. ¿Va a pensar? Le ha dicho a Dios, Dios, déjame esta enfermedad hasta que cumplas cada uno de tus propósitos en mí. Todos queremos estar sanos. No queremos la enfermedad. Pero Dios tiene un propósito. El de Pablo, humillarlo. Que no se hiciera soberbio. Que no se enalteciera. Y le manda a Dios, permite Dios su enfermedad para que fuera humilde. ¿Qué pasa? ¿Qué, pastor? Pero me da miedo esta enfermedad de los dolores, de los padecimientos. Yo no sé si voy a ir a la cirugía. ¿Qué va a pasar de mí? Si Dios no te quita la enfermedad porque no es así su voluntad, escúchame bien, este versículo es para ti, versículo 9. Le ruegas a Dios que lo quite y no te quita la enfermedad y no te quita la enfermedad y puede ser otra situación en la vida. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Es decir, mi gracia es suficiente. Escúcheme bien, aunque tengas dolor y padecimiento, cuando tú clamas a Dios, Él no te va a dejar sin ayudarte. ¿Está aquí, hermanos? Amén. Tal vez no quites la enfermedad porque su propósito es que con esa enfermedad Él hará algunas cosas en tu vida. Pero escúcheme bien, Dios no te va a dejar solo, te mandará su gracia. Cierto, amén. La gracia de Dios es aquella que me dará la capacidad de resistir la enfermedad, de no venirme abajo con la enfermedad. ¿Cuánta gente no muere tanto por la enfermedad, sino porque su estado de ánimo se vino abajo? Cierto. Escúcheme bien. Conocí una mujer, salimos a ganar alma, estaba yo en una conferencia en Monterrey, Escobedo, Nuevo León. Salimos a testificar un grupo de como 50 hermanos en una conferencia, salimos a predicar el evangelio. En nuestra camioneta donde íbamos a una colonia a evangelizar, venía una mujer que yo noté efectivamente traía una peluca. Era muy evidente, ¿verdad? Que la manera en que ella portaba la peluca, una mujer de unos 60 años de edad con su peluca, ¿verdad? Bien delgada, con un bastón. La vi bajar, le ayudaron a bajarla, se movía con dificultad, caminó por aquellas calles, tocó puerta tras puerta, hablando de Jesús a otros hombres.
La hermana tuvieron que agarrar a las dos hermanos, sentarla por un momento porque se había cansado. Y después se volvió a levantar y siguió hablando a otros de Cristo. Al final me enteré, era la mamá del pastor de la iglesia. Tenía un cáncer en su vida, bien agresivo. Pero me dijo el pastor, pero ¿sabes qué, hermano? Mi mamá tiene 6 años en esa condición. No falta un día sábado a ganar almas. Amén. Hay hermanos que estaban saludables, y nunca se paran aquí a ganar almas. Y esa mujer, mi madre, dice, cada sábado por 6 años con el cáncer encima de ella, no deja de ganar almas para Cristo. Mira, hermanos, si tú quieres que la enfermedad te tire, te va a tirar. Pero la enfermedad puede cumplir un propósito de Dios. Y ese temor se puede ir cuando dice, Señor, cumple tu propósito, dame de tu gracia nada más. Para aguantar los dolores, para aguantar los síntomas, lo que yo tengo por esta enfermedad. Y Dios va a decir, mira, mi gracia es suficiente, bástate mi gracia. Amén. Si algo hay en mí, hay gracia. Queridos hermanos, tenemos miedo a la enfermedad. Por cierto, antes de buscar un médico, busca a Dios. Pastor, usted dice que no busca al médico. No, busca al médico también, pero primero busca a Dios. Busca a Dios primero. Acuérdense de este rey Ezequías que buscó primero a los médicos y no buscó a Dios. Su confianza no puede estar en los médicos, ore por ellos. Que Dios les dé inteligencia y sabiduría. Los mismos médicos se dan cuenta por más esfuerzos médicos que se hacen. Hay gente que sale así, hay gente que no sale, no sabemos por qué, pero Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Recuerda aquel hombre que vino a Jesús, Señor, lleno de lepra. Señor, ¿qué le dijo? Si quieres, puedes sanarme. Escúcheme bien esta pregunta. Señor, si quieres, puedes sanarme. La pregunta no fue, Señor, ¿puedes? Claro que Dios puede. Y puedes decir amén a eso. Claro que Dios puede. La pregunta no es, Señor, ¿puedes sanarme? La pregunta es, Señor, yo sé que puedes, pero ¿quieres sanarme? ¿Está en tus planes y en tu voluntad traer sanidad a mi vida? Si no es así, solo dame de tu gracia para estar fuerte, seguirte sirviendo y seguirte amando con todo mi corazón. Escuchen, hermano, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos otros miedos. ¿Usted tiene miedo a la soledad? Hay gente que dice, no sé, ¿verdad?, si mis hijos me van a abandonar un día. No sé si un día mi esposo me va a abandonar, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Hay gente que tiene miedo a la soledad. Hay gente que no puede estar solo jamás, porque tiene miedo. Pero Dios tiene suficiente palabra para quitarnos ese miedo. La Biblia dice en Isaías 41, va para allá rápidamente, Isaías 41. Isaías 41. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios. Tengo miedo a estar solo, tengo miedo a quedarme solo. Dice la palabra de Dios, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay gente que piensa, me voy a quedar solo, nadie me va a dar la mano, nadie me va a ayudar. Y Dios dice, no tengas miedo, yo voy a estar contigo y yo te voy a dar la mano. Aunque todos te abandonen, aunque todos te den la espalda, yo te voy a ayudar, dice Dios. Querido hermano, no tenga temor de la soledad. Dios le puede ayudar. Dios puede estar con usted. Dios le puede sanar o le puede dar gracia en su enfermedad. Dios le ha prometido vida eterna y salvación. No tenga temor de la muerte. Hay gente, hermano, que tiene temor del fracaso. Gente no emprende cosas por temor a fracasar. Déjeme decirle, hermano, el fracaso va a enseñarnos muchas cosas. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué, hermanos, el Señor le dijo, vean Josué capítulo 1, rápidamente, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo número 6 y 7. Josué tiene un paquete grande delante de él. Tiene que ser el nuevo líder de Israel. Casi nada, ¿verdad?
y tiene que llevarlos a la tierra prometida, a tomar Canaán. Y luego es el sucesor de un gran varón de Dios, de Moisés. Qué gran tarea tenía delante de sus ojos Moisés. Y sin duda le llevó un temor al fracaso. ¿Y si fracaso? ¿Y si yo no puedo llegarle ni tantito hacia Moisés a los pies? ¿Y si yo emprendo esto y a la mera hora no salen bien las cosas? Pero Dios le dijo lo siguiente, Josué 1, versículo 6. Esfuérzate. ¿Y qué, hermanos? Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí lo ven, hermanos? Suficiente palabra de Dios para dejar de tener miedo al fracaso. Dios dice, hazlo. No tengas miedo a fracasar, haz mi voluntad. ¿Sabe, hermanos? Hay gente que tiene miedo, no solo al fracaso, pero tienen miedo y viven escondidos, hermanos, como Gedeón ahí en el lagar. Déjeme decirle, hay gente que es cristiana, ha recibido a Cristo como Señor Salvador y no se han bautizado. Y uno le pregunta, hermano, ¿por qué no se bautiza? Miedo. ¿Sabe qué dicen? Tengo miedo a fallarle al Señor. Es que si me bautizo y luego tengo miedo de no seguir a Cristo. Tengo miedo. Ya están echando lo que van a hacer, ¿verdad? Cierto. ¿Por qué no sales a ganar almas? Tengo miedo. No sé cómo hablar. Le dijo el Señor al profeta Jeremías, no digas soy niño. Yo te voy a dar las palabras que tú necesitas. Deja que el niño tenga miedo. Tú eres un varón de Dios. Yo soy tu Dios. Yo voy a llenar tu boca con mis palabras. Amén. No tengo miedo. Tengo miedo de hablarles de Cristo. Tengo miedo que me digan que soy cristiano. Tengo miedo que se burlen de mi manera de vestir. Mejor sigo vistiendo como el mundo. Mejor sigo callando de Cristo. Mejor no hago las cosas porque tengo miedo. La Biblia es clara y hay palabra de Dios suficiente para quitarnos esos miedos. Cierto. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Su espíritu no nos trae cobardía al corazón. Su espíritu nos alienta, nos da valor, porque es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por tanto, dice Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí. Dice gente, no me avergüenzo. Claro que no se avergüenza, pero es miedoso de abrir su boca y hablarle a otros de Cristo. Cierto. Pero su espíritu no es de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Déjese usar por el Espíritu Santo. Deje de tener miedo de hablar a otros de Cristo. Deje de tener miedo de exhibirse como un cristiano. Daniel estuvo tentado a cerrar sus puertas porque había un edicto para matar a todos los que contradijeran a Nabucodonosor. Todos los que no vivieran bajo ese sistema tendrían que ser lanzados, ¿verdad? Y muertos. Daniel no tuvo miedo, abrió sus ventanas como cotidianamente lo hacía y dejó ver su fe en el Señor. No oraba como un fariseo en medio de la calle, no lo confunda Daniel. Los fariseos iban a media calle para que todos vieran lo piadosos que eran. No, Daniel abrió sus puertas diciendo, no tengo temor. Tengo un Dios en los cielos. Y enfrentó las consecuencias de su valor. Fue arrojado al foso de los leones. Pero los fosos de los leones le sirvieron de cobija y de colchón para dormir esa noche. Porque Dios guarda a los que le honran. ¿Pero qué tuvo que hacer Daniel? No tener miedo de exhibir su fe, de declararse cristiano. Hay gente que me da miedo declararme cristiano. Me van a decir mi mamá, mi papá me va a ofender que soy cristiano. No te sientas avergonzado ni temeroso. Ser un cristiano es un privilegio. Ser un cristiano es la más grande bendición que tú puedes tener sobre la faz de la tierra. Ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tengas temor. Amén. Queridos hermanos, sal del lagar del miedo. Haz lo que Dios te ha pedido que hagas. Mi hermano Paco, estimo y aprecio tu vida y que hayas dado tu vida para ir al Líbano como misionero. Cierto. No cosa fácil. Hace 20 años que nos conocimos, nunca pensábamos en dónde íbamos a estar hoy. Saliendo en unos meses al país de Líbano, y yo me vine a la ciudad del calzado. Amén. A la ciudad de la piel. Qué bueno que fue así. Que fuera al revés, yo al Líbano y todo. Yo no iba. Pero qué bueno que tú eres un hombre que le ha dado su vida al Señor para ir también. No tengas miedo. Sal de ese lagar de temor. Como Gedeón escondido, sin hacer las cosas que Dios te pide que hagas. Con temor a la muerte, a la inseguridad, a la soledad, al fracaso, a la crítica. Queridos hermanos, Dios en su palabra tiene suficientes palabras para darnos el ánimo y la confianza. Él es digno, escúchame bien, Él es digno de toda nuestra confianza.
Si en alguien puedes confiar, es en el Dios veraz, en el Dios todopoderoso. La Biblia nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre, Cierto. que pone por esperanza el brazo de los hombres. No, hermano, los hombres te van a fallar, pero hay uno que nunca te va a fallar, que siempre dice verdad, que siempre te ayudará. Él es el Dios de los ejércitos, el verdadero Dios, el Señor Jesucristo, hermanos. Querido hermano, sal de esa posición de temor. Deja de tener miedo hacia el porvenir, hacia lo que va a ser, hacia lo que va a pasar. Eres hijo de Dios, al justo le irá bien. Guarda sus mandamientos, guarda su palabra y te irá bien y prosperarás en todo lo que emprendas. No tengas miedo. Sal de ese lagar en esta mañana, hermano. De ese lagar de miedo y de temor. Quiero terminar con esto. El temor, más que un sentimiento, es un pecado, hermanos. El temor, el miedo. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 21:8? Mas los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, en la lista de fornicarios, de adúlteros, de hechiceros, de mentirosos, se encuentran los temerosos, los cobardes. Es un pecado. A veces clamamos a Dios así cuando oramos. Fíjese bien: Señor, tú sabes que tengo miedo, pero ayúdame. Yo voy a decir que cambie su manera de orar. Ora de la siguiente manera: Señor, perdóname porque he estado pecando teniendo miedo. Perdóname porque me he llenado de temor, y esa es una consecuencia de la falta mía de confiar en ti. Mi pecado es que no estoy confiando en ti, y por eso tengo miedo. Queridos hermanos, tenemos un Dios digno de toda nuestra confianza. Te ruego, como a Gedeón el Señor se lo pidió, sal de ese lagar de miedo y haz lo que debas de hacer para Dios. Amén. Deja que Él te llene de su gracia, que prospere tus caminos, que Él esté contigo para ayudarte, sustentarte. ¿Tienes miedo qué va a pasar con tu matrimonio? Ponlo en las manos de Dios. ¿Tienes miedo qué va a pasar con tu salud? Ponte en las manos de Dios. ¿Tienes miedo qué va a pasar con tu negocio? Ponlo en las manos de Dios. ¿Tienes miedo qué va a pasar contigo y tu servicio a Dios? Ponte en las manos de Dios. Él es digno de toda nuestra confianza. Sal del lagar del miedo y sé un hombre, una mujer esforzado y valiente